Hola a todos, como cada mes pues estamos aquí para explicaros las experiencias, en este caso el primer ciclo del mes de diciembre, y yo creo que hemos preparado unas experiencias muy chulas, con vinos que nos encantan y sobre todo con algunas novedades que espero que no os perdáis. Para los que tengáis la Blanco Blanco, hemos preparado una experiencia de dos bodegas familiares que además están en un extremo, cada uno en un extremo de la península ibérica y con estilos diferentes, pero vinos muy auténticos. Por una parte tenemos el Beade, un vino de Ribeiro con toda esa frutosidad de las variedades gallegas, sobre todo basado en la Trexadura, la variedad más importante del Ribeiro, con toques de Godello y Albariño, esos vinos perfumados, frescos, pero con estructura. Y el siguiente vino es el blanco de Pablo Calatayud, de Sella del Roure, uno de los referentes de la denominación de origen Valencia. Un vino elaborado con variedades locales, una mezcla de variedades autóctonas mediterráneas y autóctonas de allá, como la Merseguera, la Verdil, Pedro Ximénez, Malvasía, y vinificado una parte en tinas de acero inoxidable y otra en viejas ánforas de barro que está recuperando Pablo y que le dan muchísima personalidad a los vinos. El blanco, el blanco de Pablo Calatayud Mediterráneo, un vino sabroso, de texturas, y el vino gallego, pues un vino de perfumes, de acidez refrescante, dos vinos de perfiles diferentes pero muy auténticos. Para el blanco tinto tenemos una novedad, que es el Altos de Orihuela Blanco. Conocíamos el Altos de Orihuela Tinto, elaborado con uva Monastrell de la zona interior de Alicante, y este está elaborado con variedades autóctonas de esta zona interior de Alicante, como son la Merseguera y la Verdil, que las hemos mencionado en el Sella del Roure. Hay una cosa en común en varios de estos vinos, que es que tenemos una serie de vinos de esta zona de transición entre el Mediterráneo y la meseta, que empieza en Utiel-Requena, continúa con zonas de la Deo Valencia, con el interior de Alicante y que acaba en zonas de Jumilla, en Murcia, y veremos vinos de toda esta zona que comparten variedades, clima, una zona súper interesante. De ahí proviene este Altos de Orihuela Blanco, de esta zona interior de Alicante, variedades autóctonas, como decía, y trabajo de Elías para dar al vino cremosidad, un vino no muy perfumado, porque ya los vinos mediterráneos no lo son, pero sí con una textura en boca muy agradable. Y el vino que lo acompaña es un vino de una bodega, ya no diré de referencia en Jumilla, en toda España, O sea, los vinos de José María Vicente son un referente para todos, en principio de uva Monastrell de Jumilla, pero José María Vicente es un visionario que ha hecho cosas como plantar garnacha en Jumilla, y esta es su garnacha, el Casa Castillo El Molar, y como siempre con ese estilo suyo en los últimos años de vinos finos, de vinos perfumados, vinos mediterráneos, pero muy fluidos. En la experiencia Tinto os vamos a hablar de vinos de altiplano. Más o menos es un poco lo que veníamos a decir de estas zonas de transición. Son vinos de altiplano cultivados en zonas altas, zonas llanas pero en altura. Es muy bueno para el cultivo de la uva porque son zonas que de día tienen muchas horas de sol, con lo cual la uva madura bien, y de noche baja la temperatura, entonces los vinos consiguen mantener aromas, acidez, y zonas como el altiplano de Jumilla, entre 500 y 600 metros de altitud, con otro de los vinos de José María Vicente de Casa Castillo, el Monastrell, esto sí más clásica, la Monastrell de la zona de Jumilla, pero también con ese estilo suyo de vinos finos, de vinos frescos, sin perder ese carácter mediterráneo, como digo. Y por otra parte, el paradigma de los vinos de altura, que es un vino argentino de Mendoza, de la bodega Séptima, hecho con la uva más cultivada ya, que es la Malbec, un auténtico Malbec en estas zonas de Mendoza, que tienes viñedos entre 600-700 metros hasta 1800 metros de altitud, una zona fantástica para el cultivo de la uva, que pueden hacer vinos súper potentes o vinos más civilizados, como es este Séptima, intenso, pero diríamos que fluido, fácil de beber y muy agradable. Para los que os vayáis a la experiencia premium, no os la perdáis, porque hay dos supervinazos y además una auténtica novedad, una primicia que creo que va a ser una bomba.
Por una parte, un vino de... Además, los dos, curiosamente, tienen un nexo de unión, que están hechos por viticultores, diríamos que son jóvenes, pero que vienen de sagas importantísimas del mundo del vino. El Mat Nieuwlasto es un vino que elabora Istvan Sepsi Jr., el hijo del gran Istvan Sepsi, el rey de los vinos dulces de Tokaj, y el hijo de Istvan pues, es el rey de los secos, de los vinos secos de Tokaj. Tokaj es una zona conocida por sus grandes vinos dulces, pero también pueden hacer vinos secos extraordinarios. Este es una sola finca, Nieuwlasto, cultivada con uvas Aslevelú y Furmín, dos de las uvas tradicionales de allá, sobre todo la Furmín, y criado en barrica, un blanco de esos de guarda, pero que ahora están extraordinarios, con el toque un poco de crianza, cremosos, perfumados, aromáticos, y ese frescor, esa acidez viva que te hace salivar, que tienen los vinos de Tokaj. Y a su lado, como digo, una primicia que creo que va a ser una bomba, un vino de Rioja elaborado por Eduardo Eguren y Koldo Eguren. Eduardo, son dos primos, Eduardo es el hijo de Marcos Eguren, productores de vinos tan famosos como San Vicente, Sierra Cantabria, Teso la Monja, una saga de viticultores riojanos de San Vicente de la Sonsierra súper conocida, y Eduardo, después de muchos años trabajando con la familia, conociendo la elaboración de vinos, nos propone su propia visión del Rioja, su propia visión que se basa mucho en la viticultura, en viñedos de 40, 50 años en la Rioja Alavesa y en una elaboración en depósitos de madera, con crianza, un Rioja que tiene cosas de clasicismo pero súper moderno, lleno de fruta, fresco, complejo, un vino para tomar ahora o para guardarlo muchos años, y seguro que oiréis hablar de Ucan. Y para acabar, a aquellos golosos como yo que hayáis decidido escoger la extra, tenemos una extra chulísima con dos vinos dulces generosos. Bueno, el primero es un vino dulce, un vino de Lanzarote, como veis, es una moscatel de bodegas Los Bermejos, esos vinos cultivados en los agujeros de Picón, en la tierra volcánica de la isla de Lanzarote, que nos dan esos vinos, como digo, tan golosos, llenos de aromas de miel, de albaricoques, de fruta en conserva, esos vinos fantásticos que tienen en la boca, que son increíbles, y lo acompaña una rareza que es un oporto blanco. Yo diría que el 99, mucho por ciento de los oportos son vinos tintos dulces, pero hay una pequeña cantidad de oportos blancos, y Quinta de la Rosa nos presenta este oporto blanco con un estilo característico. Tiene azúcar residual, pero muy poco. Para un oporto blanco es un vino seco, con esas notas oxidativas y demás, que aquí lo veis en este formato, pero seguramente os llegará a casa en un formato de otra botella, creo que es de color verde, más estilizada, pero vamos, es el mismo vino. Bueno, creo que tenemos unas experiencias súper chulas, con novedades, con bodegas de primer nivel, con cosas que os van a sorprender, espero, y que os van sobre todo a gustar y hacer disfrutar mucho. Nos vemos en breve explicando el segundo ciclo. Hasta pronto.